L'orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris est un des plus grands orgues d'Europe. 11 personnes pour faire la dépose de l'orgue. On a commencé avec la dépose de la console, le 3 août 2020. C'est une pièce énorme. La console de l'orgue de Notre-Dame a 5 claviers pour les mains et un clavier pour les pieds. Et c'est un meuble. Son poids, c'est 600 kilos. Hoy tenemos el gran gusto de estar con Mario D'Amico Holtzman. ¿Dónde te encontramos, Mario? ¿Dónde estás? Hola, buenas. Acá estoy en Suiza, vuelta a la rutina después de un fantástico viaje a Uruguay de 5 semanas. Estoy en el cantón de St. Gall, al norte de Suiza, cerca de Zurich, ya en la vorágine normal de cada día. ¿Cuál es tu vorágine normal? Y bueno, muchos viajes. Cuando uno trabaja restaurando y construyendo órganos, siempre tiene que desplazarse y estar trabajando en las iglesias, los auditorios, en donde sea que estén los instrumentos. Y entonces, pues eso, muchos viajes y muy largas jornadas. ¿Tenés una empresa? ¿Sos experto en órganos? ¿Para qué organismo? Sí, no tengo empresa, trabajo para una de las empresas más antiguas en funcionamiento, que es Orgelbaukuhn, es una empresa de Zurich, que es la misma empresa que construyó el órgano que acabamos de instalar en la Catedral de Salto, en Uruguay. Eh, y llevo aquí trabajando un par de años, después de haber estado trabajando unos 4 años en Francia y 20 en Barcelona, donde aprendí este arte oficio con el maestro Gerald Grenzing, que es uno de los constructores más importantes del mundo. ¿Se siguen construyendo órganos? Sí, sí, se siguen construyendo muchos órganos. No es lo mismo que había a principios del siglo XX, que estaba construyéndose gran parte del mundo. Eh, por ejemplo, todo lo que es Uruguay, Argentina, Brasil. En Latinoamérica hay muchísimos instrumentos alemanes de esa época, habían grandes empresas de 200 trabajadores. Hoy día es un trabajo más artesanal, más pequeño. Las empresas más grandes tienen 60 trabajadores, ¿no? Y, y bueno, trabajo aquí en Orgelbaukuhn. He tenido la suerte siempre de trabajar en talleres importantes que me han permitido estar trabajando en los lugares más emblemáticos del mundo, ¿no? Como las catedrales de México, Bogotá, Notre Dame de París, Toledo, Sevilla, Madrid, Bruselas, siempre de la mano de grandes maestros constructores con los que he aprendido y bueno, hoy día muy agradecido por toda esta experiencia adquirida. ¿Estuviste en la reconstrucción de la Notre Dame después del incendio? Sí, sí, sí. Me tocó dirigir la obra después del incendio, porque eh, el órgano no sufrió daño, pero sí quedó muy sucio con toda esta contaminación de plomo y, bueno, y el polvillo de las bóvedas que se destruyeron, ¿no? Al caer la aguja. Y luego, pasado el incendio, cayó también el crucero. Entonces hubo que desmontarlo por completo en urgencia, lo que fue un año más tarde la urgencia, porque estaba todo el edificio en peligro de derrumbe. Una catedral gótica son equilibrios muy delicados, y al sufrir el shock que sufrió con el golpe de la aguja que cayó, al desestabilizarse el peso que tenía encima, que desapareció, se volatilizó todas esas toneladas y toneladas de plomo. eh, Hubo que consolidar, bueno, asegurar el edificio para poder trabajar. Y bueno, fuimos a trabajar estando en pleno peligro de derrumbe. Entonces habían sensores en toda la estructura, que a la mínima que detectaban un movimiento del edificio o de la estructura que estaba calcinada, que se considerara peligroso, sonaban alarmas y teníamos que quitar el recinto a toda velocidad. Entonces fue, bueno, un trabajo muy, muy duro en ese sentido, un honor enorme, evidentemente, es uno de los órganos más importantes del mundo, pero un trabajo muy duro y, bueno, unas condiciones de seguridad
siempre se trabaja con mucha seguridad, pero ahí era una obra modelo, ¿no? Estaba todo el mundo viendo lo que estaba haciendo Francia, entonces evidentemente había que tener más cuidado que de costumbre, y así se dio que toda la obra acabó sin accidentes, que fue una obra donde duró años y con miles de personas trabajando. ¿Lo sacaron fuera de la estructura? ¿Lo limpiaron afuera? Sí, sí, se quedó solamente lo que es la parte exterior del órgano, lo que es el mueble y los grandes tubos de fachada, porque son de estaño y plomo, son muy frágiles, y unos tubos que hacen 11 metros de alto en estaño, evidentemente al ponerlos en horizontal, desde el minuto uno empiezan a deformarse. Entonces era impensable sacarlo y llevarse esos materiales que se iban a dañar más llevándoselos que quedando instalados en el sitio. Lo que sí, todo el interior, salvo las estructuras más grandes, se fueron y se repartieron en 3 talleres de toda Francia para, para la descontaminación y restauración completa. Si bien el órgano estaba restaurado en 2015, cuando uno tiene que desmontar una obra de ingeniería tan enorme, una máquina tan gigantesca y que tiene que trabajar con una precisión altísima, uno directamente restaura, no se vuelve a montar tal cual porque es lo más caro, ¿no? Un desmontaje, un remontaje, la armonización y la afinación de un instrumento que tiene 8.000 tubos, 5 teclados manuales que en realidad son 7 planos sonoros. El órgano podría tener bien 7 teclados manuales más el pedalero. Un monstruo bueno, que cuando suena realmente emociona, ¿no? Hoy estaba intercambiando mensajes con la gente que estuvo el viernes en la puesta en servicio del órgano de la Catedral de Salto, y decíamos eso, que lo increíble, lo mágico de un órgano es que no es el órgano lo que suena, sino que el órgano convierte el aire que respiramos, lo hace vibrar y lo convierte en música sublime que nos emociona profundamente. ¿Y eso es lo que te pasó a vos cuando empezaste con esto? Sí, lo que me pasó y lo que me sigue pasando cada vez. Es un trabajo muy duro que en cada obra uno realmente se plantea si realmente quiere seguir haciendo esto, porque, como decía, son jornadas de trabajo muy, muy largas, son viajes continuos, y el trabajo es un trabajo de mucha concentración y muy físico. Entonces, cuando llegamos al final de obra, solemos estar bastante exhaustos y ya con ganas de tirar la toalla, pero bueno. Llega la música, las emociones. Ahora, en concreto, con la instalación del órgano de Salto, podemos decir que acabamos la construcción de la catedral, porque estaba construida, pero desde 1920 y tantos, cuando se terminó, estaba la tribuna prevista para el órgano vacía. Entonces, la catedral no tenía voz. A partir de que instalamos el órgano, ya la catedral tiene su propia voz, y es ese instrumento que hace vibrar el edificio entero. Entonces, a diferencia de otros instrumentos, cuando uno entra como en el caso de Salto, uno escucha que es el edificio entero que está produciendo el sonido. El sonido viene de todos sitios a la vez, uno está inmerso en esa atmósfera musical que es realmente mágica.